Vamos a continuar estudiando el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 5 y toda esta semana, si Dios lo permite, estaremos estudiando Apocalipsis 5, un libro que es de gran importancia y que nos da un gran entendimiento de toda la escritura, desde Génesis hasta precisamente hasta el Apocalipsis. En este capítulo número 5 hemos modificado un poco lo que es la homilética, para algunos que lo puedan llevar así en ese sentido. La semana que pasó, en el capítulo número 4, estuvimos colocando los subincisos. En cada día poníamos un subinciso o un subtítulo, dependiendo como cada quien le entienda. Y en esta ocasión, para todo el capítulo número 5, vamos a poner solamente uno, que es el Cordero en medio del trono. Y de ahí nos vamos a ir viendo todo lo que es el capítulo 5. Nada más va a ser esto, el Cordero en medio del trono, y luego ya, número 1, el Cordero y el libro, lo que vimos ayer. Y hoy vamos a ver el Cordero único digno de abrir el libro. Luego vamos a ver la omnisciencia del Cordero, la adoración que se le hace al Cordero, y la adoración también de todos los ángeles hacia el Cordero. Para acomodar un poquito la homilética, al menos en este capítulo, es que lo hemos hecho así. Ya el capítulo 6, pues ya veremos cómo le iremos acomodando ahí. Y entonces hoy lo que vamos a ver es el Cordero único digno de abrir el libro, que vamos a utilizar capítulo número 5, versículo 2 al versículo 5, que dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en la tierra, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Cordero es el único digno de abrir este libro. Hay ciertas frases, en este caso, capítulo 5, versículo 4, cuando dice que no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. La palabra ni de leerlo, por lo regular, no viene en algunas versiones mucho más antiguas, porque cuando se desatan los sellos no se lee el contenido del libro, simplemente lo que está pasando, o lo que va a pasar, o lo que ha sucedido. Esto tiene un principio eterno, esto que estamos leyendo, son cosas que pasaron y que van a seguir pasando, pero tiene una base obviamente eterna. Esto no son cosas que van a suceder después de que todo termine, ya está en proceso, ya es algo que está sucediendo. Dice la escritura, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Cuando dice yo lloraba mucho, no significa algo como un fracaso o como una decepción del apóstol Juan de no poder ver las cosas que iban a suceder, cuando ya le habían dado como promesa que iba a ver todo lo que había de suceder al momento en que está escribiendo el libro de Apocalipsis. Lo que nos da un mayor entendimiento es de que al momento en que él lloraba mucho, o sea, la frase mucho, nos indica que sentía un gran dolor de pensar de que el mal iba a seguir. Dice, pues si no hay ninguno digno, entonces el mal va a continuar. Eso es por lo que estaba pasando el apóstol Juan. Y en cuanto al anciano, cuando dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, el anciano aquí no tiene la importancia. Hay muchas cosas en el libro del Apocalipsis en los que no se debe de uno enfocar mucho. El anciano no es algo que deba de importarnos mucho, porque entonces vamos a empezar a fantasear. O sea, aquí lo importante es el Cordero, que es el único digno de abrir el rollo, el libro.
no es el anciano. Si nos enfocamos con el anciano, vamos a empezar a fantasear. Porque obviamente lo que dice el versículo número 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que león de la tribu de Judá, la raíz de David. Eso es algo, son palabras que en el Evangelio de Mateo encontramos, un evangelio escrito o dirigido más hacia el pensamiento judío. No vamos a empezar a fantasear con que era Mateo, o por la expresión el león de Judá, que nos remontamos hacia Génesis y lo dijo Jacobo. Y pudiera estar representado Jacobo como uno de los 12 patriarcas. Lo que vimos anteriormente, los 24 ancianos son 12 patriarcas con los 12 apóstoles. Pero eso sería ir más allá de algo que realmente no importa. Lo que importa es lo que dice, que el único que es digno de abrir el libro es el Cordero. Y el Cordero ayer vimos que es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo convierte al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo, como la única esperanza que tiene el ser humano para salvación. La única esperanza para alcanzar la gracia de Dios es el Cordero. La única esperanza para tener vida eterna es el Cordero. La única esperanza para el perdón de pecados es el Cordero. Nadie más. Solamente Él es el único digno que se halló digno para abrir el libro. Dice el versículo 3, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Ni en el cielo, obviamente en el cielo, todos los ángeles. En la tierra, todos los habitantes, hombres, mujeres, desde Adán hasta la actualidad. Nadie se halló digno de poder abrir el libro, ni en todas las épocas, ni en todas las edades, desde Adán hasta la fecha. En el cielo los ángeles, en la tierra los habitantes, los seres humanos, debajo de la tierra los demonios. Así es como nos menciona la Escritura. Y en ninguno de esos tres conceptos, de esas tres, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se halló a alguien que fuera digno. Por ello convierte al Cordero, que es Jesucristo, en el único y la única esperanza de salvación, de sanación del alma, de vida eterna, de perdón de pecados, a nuestro Señor Jesucristo como Cordero. Dice Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 10, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos los ángeles, todos los seres humanos, todos los demonios, algún día hemos de doblar nuestra rodilla ante el Cordero, ante nuestro Señor Jesucristo, que se convierte en la única esperanza que tenemos, en el único salvoconducto que tenemos, en el único pasaporte que tenemos para el cielo. Nadie en la tierra, ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer, nadie se ha encontrado que sea digno para abrir ese sello. De ahí que cuando empezamos a entender un poquito lo espiritual, debemos acercarnos y buscar a nuestro Señor Jesucristo. No andar errados, no andar buscando en santos, en santas, solamente Jesucristo. Para algunos el libro de Apocalipsis es un poco complicado. Algunos evangelistas no lo utilizan para el evangelismo. Cuando nos damos cuenta de que aquí está la verdad, que es un libro, también obviamente en toda la Escritura, dependiendo cada quien su trabajo evangelístico, pero el libro de Apocalipsis nos presenta la verdad de la adoración en un sentido un poco más profunda. Podemos despejar muchas dudas en cuanto a las personas que tienen dudas que cómo están adorando a Dios a través del libro de Apocalipsis, porque es algo que va a suceder, es algo que Dios nos está poniendo aquí, nos ha dejado plasmado en su palabra para que veamos lo que va a pasar en la eternidad. El Cordero, pues, es la única esperanza que tenemos porque es el único digno, el único que se halló digno. La palabra dignidad es santidad,
es rectitud, es moralidad. Y solamente esas tres características, que también es justicia, para justificar. Pero hablando de esas tres características de santidad, de rectitud, de moralidad, solamente el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. En el libro en la carta a los Hebreos, capítulo número 4, versículo del 14 al 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, reteniendo para sí mismo la rectitud, la moralidad y la santidad. Por ello el Cordero, que es Jesús, se convierte en el único digno de abrir ese libro que contiene 7 sellos. Nuestro Señor Jesucristo. También en el capítulo número 2 de la carta a los Hebreos, versículo 17 y versículo 18, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo, cuando vivió en la tierra en toda la semejanza de hombre, carne, hueso, la debilidad humana, pero él mantuvo la rectitud, la moralidad y anduvo en santidad, y es el único que ha andado en ese concepto. Por ello es el único digno. Nadie, todos hemos pecado, todos los seres humanos hemos pecado, y cuando hemos pecado caemos de la gracia de Dios. Para eso vino el Señor Jesús, para nuevamente colocarnos en una situación de agrado hacia Dios. Pero es el único, no hay que confundirnos, no hay que desviar nuestro pensamiento, hay que creer palabra de Dios, no hay que creer palabra de hombre. Palabra de Dios nos dice, nos advierte, nos exhorta y nos da el conocimiento y nos da la sabiduría de cómo agradarle a Dios a través de este pequeño estudio del libro del Apocalipsis. También Jesucristo, que es el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede justificar porque anduvo en justicia. También justicia es parte de la característica de la dignidad. Él es el único digno, y a través de esa justicia Él puede justificarnos también a nosotros. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 9 al versículo 11 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esa dignidad con la que anduvo el Señor Jesús, esa cualidad hace posible que nosotros tengamos la justificación delante de nuestro Señor. Cuando creemos en Jesús, cuando nos bautizamos en Jesús, cuando recibimos el perdón de pecados en el nombre de Jesús, es cuando somos justificados, porque Él es el único que puede justificar. Él es el único que ha sido o que es y que ha sido desde la eternidad y que seguirá siendo el único agradable para Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo del 6 al 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. Son palabras que tipifican lo que es el Señor Jesús, lo que iba a venir a hacer cuando anduvo aquí en la tierra. Dice: entonces dije: he aquí vengo.
en el rollo del libro está escrito de mí. Y aquí empezamos a ver un poquito lo que está escrito del libro. Ese libro que solamente el Cordero es digno de abrir. Y obviamente con esto nos damos cuenta de todo lo que está escrito, habla acerca de Jesús, de su obra redentora para el mundo, del plan de Dios para salvación, del destino de la humanidad a todos aquellos que no acepten el Evangelio. Obviamente lo vamos a ver un poco más extendido cuando veamos los sellos. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El único, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, el único que agrada o que se agrada a Dios, por ello lo convierte en el único digno de abrir el libro que nos va a revelar el capítulo número 6. Dice, versículo número 5 del capítulo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús, el Cordero, es el único verdadero rey, el único verdadero león de la tribu de Judá. Allá en Génesis, capítulo 49, encontramos estas mismas palabras. Génesis, capítulo 49, versículo 9 y 10. Cachorro de león, Judá, le dice Jacob, cuando le está dando la bendición. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, hasta que venga el verdadero león de Judá, nuestro Cordero, nuestro Señor. Mañana vamos a ver por qué león y por qué cordero, cuando pareciera que se contradice, pero eso lo vamos a ver mañana. Aquí está diciendo el que era padre de las 12 tribus, que es Jacob, se está refiriendo a Judá. ¿Por qué? Porque en el capítulo 44, cuando van por alimento y que los atiende José y que ellos no sabían que era José su hermano, y José pide como condición retener a Benjamín, el hijo menor de todos ellos. Entonces Judá va y le dice, mi señor, es que si te dejamos a Benjamín, mi padre que está allá, no va a poder soportar no verlo. Dice, aquí estoy yo. Yo me quedo en lugar de Benjamín. Yo seré tu siervo. A partir del versículo 18 hasta el 34 termina esta historia que le estoy diciendo en forma rápida. Pero voy a leer solamente el 33 y 34. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Dice el versículo 33, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor. Judá se ofreció él mismo para ocupar el lugar de Benjamín. Solamente de uno de sus hermanos. Y por esa razón, cuando Jacob le da la bendición, le da el nombre de el león de Judá. Dice cachorro como león Judá. Por uno. Jesucristo vino por todos. Él ocupó el lugar que es el Cordero, el lugar de todos nosotros. Porque todos los que hemos sido redimidos por Jesús debíamos padecer lo que Él padeció en la cruz. Debíamos de tener un tormento eterno en el infierno. Pero Él ocupó nuestro lugar. Pero Él murió por nosotros. Porque nosotros debíamos de morir. Pero el león de Judá, el verdadero, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que quita y borra el pecado del mundo, ocupó nuestro lugar de todos los redimidos. Por ello se convierte en el león de Judá, nuestro Cordero, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Él es el verdadero león de Judá. Dice los ancianos, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Cordero, pues, se convierte en la única esperanza que tenemos todos los seres humanos de salvación, de redención, de vida eterna.
hay que buscar a Jesús, hay que estar con Jesús, hay que tener a Jesús para poder ofrecerlo como cordero en sacrificio para nuestro Dios y con ello alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. Dios les bendiga a todos.